En nuestro espacio dedicado al diálogo con agentes del sector económico, hoy vamos a estar hablando de la banca de segundo piso, uno de los agentes más importantes probablemente en el último año, y uno de los actores que ha sido clave realmente como para ayudar a las empresas a salir a flote por el efecto que ha dejado la pandemia. Estamos hablando de la Agencia Financiera de Desarrollo, que ha tenido una participación muy fundamental en la recuperación de la economía y en la recuperación de muchas empresas. Para ello ya está con nosotros y le agradezco su disponibilidad a la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, a la señora María Fernanda Carrón, a quien le saludo. ¿Cómo te va, presidenta? Muy buenos días. Buenos días, Samuel, para vos y para toda tu audiencia. Un gusto estar hoy con ustedes y atendiendo todas las consultas y comentándoles un poco en qué estamos trabajando. Es un gusto también para nosotros poder conversar con usted, presidenta. Y bueno, recién estaba diciendo en la introducción, la Agencia Financiera de Desarrollo se ha convertido en un actor clave para la reactivación de la economía a través de los diferentes instrumentos. Uno de ellos, y quiero comenzar por este, es el Fondo de Garantía para los Créditos, ¿verdad? El Fondo del Paraguay, que se convirtió en un instrumento que no era tan utilizado antes, pero que ahora tiene una cartera importante. Lo último que habíamos conversado antes de esta entrevista con usted era de que esos fondos estaban llegando a un nivel ya de agotamiento, de uso total para el mes de marzo, y quería saber cómo estaba justamente la cartera vinculada al FOGAPI, y si es que efectivamente ya esos fondos se han agotado o queda todavía algún remanente, presidenta. Antes que nada, así como bien indicás, la Agencia Financiera de Desarrollo tiene una vida de 15 años. Durante este tiempo hemos atendido dos factores importantísimos: el plazo y también el crédito a la vivienda. Anteriormente, recuerden que hace 15 años en Paraguay no había plazo. Entonces, instalamos el plazo y tasas competitivas, pero la pandemia nos obligó a desarrollar nuevos roles. Y en uno de los roles donde ya teníamos un fondo, que era el Fondo Garantía, pero que se potenció, fue el FOGAPI. Al momento se otorgaron 560 millones de dólares en créditos, se propiciaron bajo FOGAPI y otorgamos garantías por más de 420 millones de dólares. Eso llegó a 22.600 garantías otorgadas ahora al mes de abril. Y sí, tenemos todavía fondos remanentes porque hemos reutilizado los fondos del programa FISALCO, el programa de fideicomiso que habíamos utilizado, y hemos pasado parte de esos fondos a FOGAPI. La última licitación que hicimos fue en abril. Licitamos los últimos 600.000 millones de guaraníes para el mes de abril y mayo y recibimos pedidos por 900.000 millones, aunque solamente pudimos adjudicar los 600.000 que nos hemos comprometido y los últimos que tenemos como remanente. ¿Qué pasa? Hoy todo el sistema financiero tiene una liquidez y una liquidez excesiva. Entonces sigue siendo relevante, importante poder mitigar el riesgo. Es ahí la importancia de lo que implica FOGAPI en todo lo que es la reactivación económica, en estos meses y en el segundo semestre. Hay una consulta porque que Fisalco también buscaba llegar con créditos también para las empresas, pero a través de la figura del fideicomiso, y ahí había mucha participación de las casas de crédito y de las cooperativas. ¿Por qué no tuvo el mismo éxito que el FOGAPI, que lo están llevando mayoritariamente los bancos y financieras? Y bueno, y entiendo que parte de esos recursos pasaron ahora a la otra cartera. ¿Qué fue lo que ocurrió, presidenta? En FISALCO, como bien decís, integramos 64 entidades que eran cooperativas y casas de crédito. Tuvo éxito porque llegamos a desembolsar más de 75 millones de dólares y llegar a 9.000 prestatarios. Pero recuerden que el FOGAPI tiene un efecto multiplicador. De los un poco más de 130 millones de dólares otorgados bajo la ley de emergencia y esos últimos 30 millones de dólares reasignados por Fisalco, pudimos convertir en 500, más de 500 millones de dólares en crédito. Porque ahí nosotros estamos cubriendo una garantía y los bancos están usando esos recursos y esos recursos que hoy disponen. Entonces, Fisalco yo creo que fue un ejercicio extraordinario, nos permitió a nosotros conocer este mundo de cooperativas y posiblemente
incorporar nuevas cooperativas a partir de eso a lo que es la Agencia Financiera de Desarrollo. Entonces, también recuerden que tenía un tope de tasa. Nosotros dábamos al 0,5% y las cooperativas y casas de crédito tenían un tope de 5,5%. Eso era una tasa muy atractiva, pero también cuando vas al segmento más riesgoso, ese tope de tasa te impide llegar a ciertos sectores. Claro, totalmente, totalmente. Ahora, esta experiencia del Fisalco, podríamos decir, podría ser un puntapié inicial como para comenzar a trabajar de forma más puntual con casas de crédito y cooperativas que probablemente antes no tenían una relación tan estrecha con la AFD. Pues nosotros ya trabajamos con varias cooperativas, pero es la oportunidad de conocer el mundo cooperativista, pero con mucha más amplitud, incorporar. Nosotros trabajamos únicamente con entidades reguladas. Entonces, en este momento las casas de crédito todavía no están en esa etapa de regulación requerida para que por ley podamos trabajar con ellas. Pero siempre existen estas oportunidades, como este fideicomiso que creamos. Entonces, existen oportunidades que en un momento de necesidad y de crisis podemos recurrir a otros instrumentos para llegar a la gente. Lo que queremos es llegar a cada vez más paraguayos. Claro. Ahora, en las casas de crédito, por ejemplo, ellas están en un proceso de registro porque la nueva ley de bancos le va a permitir al Banco Central del Paraguay poder también alcanzar como regulador. Esa podría ser una oportunidad también para que ese grupo de empresas puedan también comenzar a operar con la AFD. Eso que una vez que ellos vayan avanzando en ese proceso, justamente es la manera de tener regulado a la mayor parte del sistema financiero, entonces que también todos jueguen bajo las mismas reglas de juego. Esto es algo muy importante para todos los jugadores del sistema financiero y por supuesto que están las casas de créditos incluidas. Estamos haciendo una encuesta a nuestros televidentes, una muy buena participación, de hecho la estamos teniendo hasta ahora, Presidenta, y le estamos preguntando lo siguiente, le voy a pedir a los compañeros en controles que nos pongan la placa. Dice, ante los efectos que ha generado la pandemia en las diversas actividades económicas, ¿cuál debe ser la prioridad, dice, de la Agencia Financiera de Desarrollo a la hora de realizar fondeo? Y pusimos 4 opciones que a nosotros nos parecieron interesantes poder proponerlas. Más créditos para el acceso a la vivienda, y nos ha respondido un 17,4%. Créditos para las MIPYMES, nos ha votado por eso un 32%. Refinanciaciones, ha votado un 35,7%. Y créditos para la producción, un 14,9%. De la demanda que ustedes reciben desde la AFD, ¿notan que los números están un poco cerca de esto que nos está diciendo la audiencia o ustedes tienen otra percepción, Presidenta? Del año 2020, el producto más utilizado por la AFD fue el producto de reconversión de deuda, justamente la parte de refinanciamiento. Y los productos COVID, tanto lo que fue reconversión de deuda como reactivación económica, fueron los productos más utilizados, mucho más de lo que fue vivienda. Y también, por supuesto, esto unido a lo que fue el objetivo y la función que ejerció FOGAPI. Ahora, durante el 2021 estamos viendo otro comportamiento. Lo que estamos viendo en estos 3 primeros meses es principalmente créditos de vivienda, crédito de construcción, donde al mes de marzo se han duplicado los pedidos que hemos tenido en el mismo periodo en el 2020, enero a marzo. Entonces, estamos viendo menos demanda por lo que es producto COVID y por lo que es reconversión, pero esto tenemos que entender que se puede dar o se debe a que los bancos también están utilizando sus fondos. ¿No? Están utilizando sus fondos en este momento y la función de la AFD es estar donde nos necesitan. Es propiciar, hoy estamos propiciando nuevamente el largo plazo, ya sea para las pymes, ya sea para la vivienda, y mitigando el riesgo, que es la función de FOGAPI. Porque estoy ofreciendo también fondos frescos, pero si el mercado no necesita fondos y está necesitando otras cuestiones, nuestra función es también buscar qué más necesitan y dar eso, proporcionar esas soluciones. Y ahí no puedo dejar de decir
la importancia, insisto, de la aprobación de nuestra ley orgánica. Estamos insistiendo con esto ya desde el año pasado y es necesario, yo celebro el protagonismo que tuvo AFD en el 2020, pero nosotros hoy y la economía necesita ese mismo protagonismo en la AFD y no lo vamos a poder tener si no nos dan estos nuevos roles, donde uno de ellos es poder captar fondos más eficientemente y otros también tener otros roles dentro de esta economía de manera de poder justamente atender no solamente fondeo, y no, sino estar atendiendo hoy, la AFD tiene un departamento fiduciario que está creciendo, donde también tenemos un rol importantísimo en esa área. Estamos creciendo en todo lo que es fondo de garantía. Entonces, insisto porque es algo que vamos a volver a insistir también en el Congreso y es importante que toda la ciudadanía entienda que es difícil actuar cuando no tenés todas las herramientas en la mano. ¿De garantías cuánto es el saldo que queda todavía que se pueda utilizar, Presidenta? Los primeros días de abril fueron asignados 600.000 millones a 23 instituciones y queda un saldo un poco más de 500.000 millones. Nosotros estamos pensando que esto podría llegar a sostener hasta el mes de mayo y bueno, un poco de junio, ¿sí? A mayo. Porque justamente recuerdo que había también un proyecto de ley que estaba siendo estudiado en el Congreso, creo que eran más o menos unos 100 millones de dólares que quería ser un agregado al FOGAPI y que les iba a ayudar también a poder dar más créditos con garantías. ¿Se sabe cómo ha avanzado ese proyecto de ley en el Congreso? La ley sigue postergado. En este momento, conjuntamente con Hacienda, estamos planteando, si bien no son 100 millones, poder plantear un monto menor, pero sí van a ser necesarios mayores fondos para el segundo semestre. También recuerden que es un fondo de garantía que tenía 3 años. Si nosotros hoy consolidamos este fondo de garantía, FOGAPI no vino para morir, va a estar sosteniendo a las pymes también a lo largo del tiempo, y no solamente a las pymes. Y acá les digo, hay una intención de crear ese fondo de garantía de vivienda, está también sosteniendo y ya hemos garantizado operaciones de reforestación dentro de FOGAPI y posiblemente también tengamos todo lo que es las startups. Queremos también poder dar garantía a esa empresa que está comenzando, esa pyme que está comenzando, que en este momento va a tener mucha más incertidumbre que en un escenario habitual. Para precisar los números, porque yo recuerdo que 50 millones era para IPS y no sé si los otros 50 era para la FD. ¿Cuánto es lo que le tocaría si es que se aprueba ese crédito, esa ampliación de línea de crédito del FOGAPI? ¿Cuánto iría para la FD? Asignados a AFD, a FOGAPI, pero parte de eso era para FOGAVI, que era para vivienda. Adicionalmente, habían fondos para el crédito agrícola de habilitación y para el fondo ganadero. Y ahí quiero volver a que nos quede esto en la mente. De los 130 millones de dólares asignados a FOGAPI, se pudieron otorgar más de 500, acá tengo el número exacto, más de 560 millones de dólares en crédito. Eso es el efecto que puede generar un fondo en momentos de crisis, poder dar esa garantía que se necesita, ¿sí? Es totalmente diferente en el caso de Fisalco, donde el efecto es 1 a 1. Acá el efecto tiene otro contexto. Siendo prudente, que nosotros no nos estamos guiando por las normas internacionales que se están guiando todos los fondos de garantías, de que es un fondo solvente y es un fondo que hoy no es un seguro. Por supuesto, la persona que es beneficiada con este fondo de garantía tiene la obligación de pago, pero nosotros estamos respondiendo también a las instituciones financieras que están ya incurriendo en ciertos siniestros. Ahí tengo dos últimas consultas, Presidenta. Una tiene que ver con, en algunos casos ya los plazos los vencimientos comenzaron a darse del FOGAPI. ¿Se están ya aplicando las garantías? Hay gente que recibió ese crédito y que otra vez porque, no sé, se cerraron
en las últimas semanas hubo 15 días, perdón, una semana de cierre, o la economía no respondió, su negocio no respondió como esperaba. De alguna forma ya se está comenzando a usar esas garantías, esa es una, y otra, una preocupación que nos dijeron los desarrolladores, que están necesitando que los créditos que vienen de los bancos sean más flexibles, a más largo plazo, sobre todo para las viviendas de clase media-baja, ¿verdad? Ellos hablaban de requisitos excesivos en muchos casos para poder acceder a esos préstamos. Esas dos cosas se están analizando, Presidenta. Cuanto al primer punto, el FOGAPI permite el refinanciamiento, con lo cual todas las operaciones otorgadas inicialmente con FOGAPI pueden ser refinanciadas por las instituciones financieras y nosotros acompañamos. Como les mencioné, tuvimos pocos casos, pero ya tuvimos casos en que hemos pagado ya las garantías a las instituciones financieras. En cuanto a la parte inmobiliaria, yo creo que acá estamos haciendo, existen hoy créditos, yo estaba leyendo, necesitamos créditos a 20, 30 años de plazo, y acá les quiero recordar que con garantía fiduciaria, hoy la AFD da hasta 30 años de plazo. Estamos otorgando para primera vivienda al beneficiario final una tasa de 6.9%, y a la entidad financiera estamos dando el 4%. Eso haciendo una reingeniería y buscando una manera interna, porque realmente estamos subsidiando esa tasa. Eso es para todo el que gana de 1 a 4 salarios mínimos. Y después tenemos las otras categorías que van a una tasa final de 8.9%. Se está haciendo. Yo creo que podemos hacer más y estamos analizando qué más podemos hacer. Muestra de que el accionar que tuvimos en noviembre de revisar la tasa, bajamos la tasa, revisamos las condiciones con el Banco Central y se quitó una regulación especial para vivienda, y nosotros también revisamos nuestros productos, es que hoy en estos primeros meses del año estamos teniendo el doble de los pedidos. No obstante, es el momento en que todos trabajemos para dar más. Y ahí quiero recordar la insistencia en ir a su cooperativa o a su institución financiera donde cobran el salario, donde tienen sus pequeños ahorros, iniciar los trámites ahí. Sí existe todavía en Paraguay una muy baja bancarización, una falta de educación financiera y en ciertos casos un sobreendeudamiento que tiene que pasar ese endeudamiento de consumo a un endeudamiento de activo. Pero yo creo que estamos en este proceso y que tenemos que seguir insistiendo. Hay instituciones financieras que están trabajando de manera excelente, tienen toda un área de vivienda. Muestra de eso es que esas instituciones han crecido en cartera enormemente. Entonces, yo creo que hoy están las condiciones dadas para que aprovechen también las instituciones financieras que hay en el mercado. Los precios, hay precios competitivos y se encuentran ya también unidades a precios de 35.000, 40.000 dólares. Están las condiciones del crédito y también tenemos que encontrar la manera de encauzarla a esa gente para que pueda acceder a estos créditos. Ahí quiero comentarle que nosotros ya hemos implementado en el mes de abril las solicitudes electrónicas de vivienda, entonces hoy todo lo que sea vivienda tiene un tratamiento aún más acelerado en lo que es la AFB. Sin lugar a dudas, el tema de la vivienda va a ser un gran motor de reactivación económica, aparte de lo del FOGAPI, que evidentemente tiene como destino más la cuestión operativa de las empresas, pero el hecho de poder, y ahí creo que hay incluso, Presidenta, hay un doble efecto social, ¿verdad? Porque por un lado se generan empleos al construir casas y generar empleo por ese lado, pero también el efecto social de este déficit tan grande que tenemos de gente que no accede a la vivienda propia. Muchos hablan de cerca de 1 millón de personas que no tienen vivienda propia, y poder por fin tener ese sueño que es para muchos paraguayos, poder tener su casa, ¿verdad? Así que también tiene un doble efecto social por ese lado. Presidenta, te agradezco mucho. Sí, te escucho. No, te escucho, Presidenta. Digo que algo de realmente... el propósito del trabajo es totalmente diferente cuando uno trabaja para pagar su casa propia. Entonces ahí tenemos un efecto de poder cubrir este déficit habitacional, tenemos un efecto generador de empleo y tenemos un efecto motivacional. Entonces,
yo le animo también a todos, también a los que tienen empresas, a que evalúen la necesidad de poder apoyar y encauzar a sus funcionarios para tener su casa propia, ¿sí? Eso yo creo que es una parte de todo. Nada Así más que eso, lo no, quería agregar. y una cosa final para rematar nomás lo que acaba de decir, Presidenta. Si uno mira las tasas de morosidad de la cartera de vivienda, es una de las más bajas del sistema. O sea, ni siquiera pasa el 2%, ¿verdad? Es, más que o sea, es menos que el promedio ponderado. Con lo cual los niveles de riesgo también son mínimos porque la gente lo primero que paga es su cuota de su casa. Uno no quiere perder eso, ¿verdad? Entonces, me parece que también al hacer el análisis, desarrolladores, bancos, todo, hay que mirar también por ese lado, porque me parece que ahí también hay una respuesta de que es un buen negocio invertir y dar oportunidad a la gente a que acceda a su casa. Gracias, Samuel. Y mira, acá estamos vamos a seguir trabajando y esperamos tener cosas innovadoras ya en el corto plazo. Insisto en que vamos a luchar también por conseguir nuestra ley, ¿sí? Sí, vamos a estar acompañando también eso. Eso bueno, me parece fundamental que puedan tener esta nueva carta orgánica, así como ya tuvieron otros, el Banco Central, el BNF, ¿verdad? Ya es la hora de que la agencia financiera también pueda modernizar todo su carta orgánica. Presidenta, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Canal 5 Días y bueno, deseamos que tengas un buen resto del día también. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, la señora María Fernanda Carrón, conversando hoy en el bloque de agentes económicos.